Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Arturo Cruz y hoy hablaremos de efectos fiscales de los Bien, contratos. y hoy les voy a platicar del contrato de sociedad. Este es un documento que se constituye mediante escritura pública. Este documento legal contiene estatutos, que son el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a cada socio en el seno de la sociedad a la que pertenece, así como el fin que persigue con dicho contrato. Por medio de este contrato, dos o más personas, ya sean personas físicas o morales, en las que todos los socios contribuyen con bienes, ya sea hablando de recursos materiales o en dinero, en este caso puede ser trabajo, que son servicios, para la realización de una finalidad común mediante una organización propia, según sea el tipo o clase de sociedad que se trate. Por medio de este contrato se constituye una sociedad y dado esto una persona jurídica con ente o un ente de derechos y obligaciones, con el deber con el objeto o de una sociedad el cual va encaminado a una actividad. En ese sentido amplio, una sociedad comprende toda agrupación humana o de empresas de forma voluntaria, de interés público y de utilidad privada, con un fin obviamente económico y de lucro. Este contrato de sociedad mercantil es en donde los socios se obligan mutuamente a combinar recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin en común de carácter preponderantemente económico, especulación comercial. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero, bienes o en industria. La aportación de bienes implica la transmisión o de su dominio hacia la sociedad, salvo que se pacte otra cosa en dichos estatutos. Debe establecerse previamente el objeto de la sociedad, cuál va a ser la actividad empresarial y con el objetivo de repartirse las ganancias que se tengan a través de esta actividad empresarial. Establecer de forma muy precisa el propósito del lucro de dicha sociedad. La aportación que realizan los socios para la formación de una sociedad mercantil puede consistir en cantidad de dinero, en bienes o en objetos industriales o en conocimientos industriales. La constitución de un fondo de aportaciones de socios es donde cada socio ha de aportar algo a esta sociedad y la totalidad de lo reunido se hace común para todos los socios. Las aportaciones en estas sociedades pueden consistir en dinero y bienes o en trabajo, como lo son los socios industriales. El fin de obtener un lucro repartible, que es la especulación comercial, es el elemento principal del contrato de una sociedad, en este caso mercantil, que se supone que la sociedad se constituye para obtener un lucro y una ganancia o una ganancia. La ganancia ha de ser común a todos los socios. Aquí la ganancia o la pérdida ha de ser repartida entre todos los socios, considerándose nula la cláusula que excluya a uno o más de los a uno o más socios que les corresponde una parte de las ganancias, de las pérdidas también. El socio de la industria puede ser excluido en la totalidad de las pérdidas, únicamente el socio industrial. La constitución de una sociedad mercantil debe contenerse en una escritura pública que contiene los estatutos de la sociedad. Es indispensable que este sea inscrito en el registro público del comercio para que ésta pueda ser reconocida por el Estado con personal jurídica propia y por consecuencia poder obligarse ante clientes y proveedores. Este contrato de sociedad, al constar por escrito en una escritura pública, podrá señalarse también cuando un socio se transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación debe ser hacia la misma. Esta sociedad mercantil se aplicarán las reglas que establece el Código de Comercio. Además, ha de inscribirse en el registro mercantil para que efectos del presente curso nos referimos solo a las sociedades mercantiles y sociedades civiles. Los elementos esenciales de toda sociedad mercantil que vienen a ser propios de todo contrato, pues son el consentimiento, es decir, que esté manifestada la voluntad de asociarse. El objeto, que consiste en la aportación que hacen los socios a la sociedad mercantil. Y la causa, pues es el fin común que persigue toda sociedad. La sociedad se constituye para conseguir un fin que es la obtención de un beneficio económico a partir de, pues, del trabajo en común. Para que sea este fin social, pues un interés hacia todos. De ahí que sería nulo que las ganancias puedan repartirse solamente a unas pocas personas. No obstante, el fin común puede ser no lucrativo, como lo pone de manifiesto las sociedades que practiquen la ayuda mutua o entre sus socios,
como lo han venido platicando en otros ejemplos. El contrato de sociedad mercantil surgen derechos y obligaciones. Es decir, un socio puede negarse a realizar su prestación en tanto su consorcio no la realice. Las obligaciones principales de los socios son las de aportar, las de administrar y las de contribuir o sufragar las pérdidas. Los derechos son de dos tipos, tanto administrativo como económico. En nuestra legislación correspondiente, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reconocen 7 diferentes sociedades. Es la sociedad de nombre colectivo, en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa, y esta última que es la sociedad de acciones simplificadas. Por otro lado, es una sociedad civil el contrato mediante el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin en común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Como ejemplo de estos tipos de sociedades, nos encontramos en las que se constituyen como profesionistas, es decir, contadores, doctores, ingenieros o arquitectos, inclusive abogados. Las utilizadas para recibir donativos, las que se dediquen a la enseñanza, las dedicadas a la promoción, difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, cinematografía. Aquellas dedicadas al apoyo a las actividades de educación e investigación artística, como ya lo vimos en el concepto anterior, pues son aquellas que se dedican también a la conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación, las que se dedican a administrar fondos y cajas de ahorro, las organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos, las que otorgan becas, o las que se distinguen exclusivamente a la producción de especies o en protección de peligro de las especies en peligro de extinción. En específico, este contrato de sociedad civil, para constituir una sociedad como las anteriores, se requiere como un mínimo de 2 personas, sin tener un límite máximo de socios. Su capital se va a constituir por las aportaciones, las cuales pueden consistir, nuevamente, como ya lo especifiqué, en una cantidad de dinero, en bienes o en los socios industriales. La aportación de un bien implica la transmisión total del dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte en los estatutos sociales. Alguna otra cosa. Las aportaciones de los socios a la sociedad civil se encuentran representadas por partes sociales, a diferencia de la mercantil, las cuales pueden ser iguales o desiguales entre los socios. En ambos casos, el capital que se puede aportar por los socios debe quedar fijado de forma precisa, y este podrá aumentarse o disminuirse. Ninguno de los socios puede ser obligado a aumentar o disminuir su capital que no fue previamente previsto en el contrato. En este contrato de sociedad se debe indicar el lugar, la fecha y la forma en cómo van a ser entregados los bienes aportables. Pero en cada caso que esto no haya sido establecido, se entregarán en el domicilio social de la empresa mercantil o social, una vez que haya quedado previamente constituida la sociedad. Los caracteres de un contrato de sociedad, pues los tenemos que son como los demás contratos, debe ser un contrato consensual. Es cuando se perfecciona por el mero consentimiento, como en este caso lo consagra el Código Civil Federal, que es la libertad de formar su existencia frente a terceros en una escritura pública. Es un contrato bilateral o plurilateral, ya que da origen a muchos derechos y obligaciones recíprocos. El contrato de sociedad nos encontramos con 2 partes o más con intereses afines, existiendo un fin que las partes pretenden alcanzar, un mismo interés por la que la idea guardará las partes de su cooperación. Es un contrato oneroso o conmutativo, pues requiere o tiene cargas para ambas partes. Es un contrato preparatorio, en el sentido que tiene un objeto, crear una entidad destinada para poder celebrar nuevos contratos. Es un contrato de trato sucesivo, porque no se agota o se consume por el cumplimiento de una o varias de las prestaciones determinadas. Es un contrato de confianza, basado en la equity persona de cada uno de los socios, la confianza entre ellos mismos. Al formarse el contrato de sociedad, en los estatutos sociales deberá contener la denominación social de la sociedad, el nombre, domicilio y RFC de cada uno de los accionistas, el domicilio social, la duración de la sociedad, la forma y los términos en que los socios se obliguen a suscribir y pagar sus aportaciones,
el número y valor de las acciones, o en este caso las sociedades civiles, las partes sociales, que se dividen el objeto social de esta y la administración de la sociedad. Los derechos y las obligaciones que nacen entre los socios de la sociedad como consecuencia de un contrato de sociedad civil son que las aportaciones de los socios, es decir, cada socio es deudor de la sociedad de lo que se ha prometido aportar en ella. La distribución y ganancias de las pérdidas. Las ganancias y pérdidas, en su caso, se repartirán de conformidad con lo pactado en el contrato de sociedad. El resarcimiento de los gastos e indemnización de perjuicios. Los socios responden a la sociedad de los daños y perjuicios que ésta ha sufrido por culpa de sus responsabilidades o, en este caso, de sus acciones. La administración de la sociedad. Bueno, pues aquí se puede pactar. Quien va a llevar la administración es quien va a estar, debe estar pactado previamente en la sociedad y se va a distinguir el nombramiento de administrador o, en este caso, consejo de administración. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales, pues el Código Civil Federal nos establece que los socios quedan obligados solidariamente respecto de las obligaciones sociales. Luego hay que entender que su responsabilidad con relación a su cuota, esto a la participación social también la determina el Código Fiscal. La responsabilidad es ilimitada, pues los socios responden de las sociedades tanto con su patrimonio como de las deudas sociales de la son su persona, ya sea por responsabilidad subsidiaria, pues en este caso solo van a responder por la insuficiencia patrimonial de la sociedad. La disolución y liquidación de una sociedad, pues se tienen como causas de extinción o disolución causas que son ajenas a la voluntad de los socios o que la sociedad no están dentro de ella, como puede ser que expire el plazo para la que fue constituida, cuando se determina el negocio que se sirve de objeto social, se supone ello el cumplimiento del fin para el que fue creada, o por voluntad o renuncia de cualquiera de los socios, siempre que la sociedad se haya constituido por un tiempo indefinido, que no haya determinado o que resulte de la naturaleza del negocio. Por causas independientes a la voluntad de los socios, pues vamos a tener que es por la pérdida de la cosa que sirve como objeto de la sociedad, por imposibilidad de un socio que se realice en la aportación prometida, o por la muerte de cualquiera de los socios, o por insolvencia de la misma. Las operaciones comerciales de las sociedades tienen efectos fiscales, por lo cual es muy importante documentarlos, llevar un registro específicamente detallado de toda la contabilidad, ya que estas circunstancias, de aquí depende de que puedan reducir un gasto, hacer una inversión, también deducirla, así como acreditar un impuesto al valor agregado. Y en su caso, acumular o no un ingreso, dependiendo de la naturaleza de la sociedad. La obligación de llevar contabilidad de operaciones que realizan las personas constituidas bajo un contrato de sociedad, pues son todos los registros contables que deben estar soportados en documentos corrientes, como la deducción por sueldos y salarios, dependiendo del respaldo de la nómina, los pagos al INS, al Infonavit, así también como todos los préstamos deben tener un registro contable que debe estar soportado ya sea en pagarés, en contratos de mutuo, en transferencias bancarias o los depósitos de préstamo, así como con los pagarés respectivos. El cumplimiento de las obligaciones que toda sociedad debe cumplir se encuentran contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con respecto únicamente a los ingresos obtenidos mediante este contrato, a las deducciones que pretenda hacer y a las retenciones que haga, o los estímulos que por derecho les puedan otorgar esta ley. Con relación a lo anterior, el impuesto al valor agregado determina que las obligaciones de este impuesto pues es un pago anual con la prestación de un servicio de transporte, por ejemplo. Cualquier duda o aclaración, escríbenos a nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.